El sol de Mississippi caía como una sentencia. No era un calor normal, era un calor que te robaba el aire, que te cocinaba la piel, que volvía el mundo borroso. Y aún así, allí estaba ella. Esther, a quien muchos en la plantación solo llamaban A, caminaba paso a paso, con las manos aferradas a las manijas del arado, mientras su vientre, enorme, pesaba como si llevara una piedra viva dentro. Tenía 8 meses de embarazo. 8. No debería haber estado en el campo. Ni siquiera de pie. Pero en la plantación Thornton, la misericordia era un lujo que el coronel no compraba. La tierra estaba dura, reseca, como ladrillo quemado. El arado no quería entrar. Cada surco era una pelea contra el suelo y contra su propio cuerpo. Sus manos, ya abiertas desde el día anterior, volvían a sangrar cuando la madera gastada le arrancaba la piel por encima de los callos. Detrás de ella, la sombra del capataz se alargaba. Y con esa sombra venía lo inevitable, un látigo, enrollado como una serpiente dormida. Pero aquella mañana estaba a punto de ocurrir algo que nadie, ni siquiera el propio coronel, podía prever. Algo que iba a recorrer carreteras, periódicos, y terminar en salones políticos, en despachos oficiales, incluso cruzando el océano. Porque justo cuando Esther empezaba a sentir que su cuerpo se apagaba, un carruaje extranjero iba a detenerse en el lugar donde ningún invitado se detenía jamás. Y el hombre que descendió de ese carruaje, no venía a admirar la plantación. Venía a mirar lo que todos fingían no ver. La plantación Thornton tenía campos interminables de algodón, blancos y listos para cosechar. Pero Esther no estaba allí. El coronel había decidido que el Back 40, un terreno apartado, debía ararse antes de la siembra. Y lo peor, lo exigió aunque era demasiado pronto, aunque el suelo estaba más duro por el verano, aunque cualquiera con sentido común habría esperado lluvia o una temporada mejor. Ese terreno no era solo trabajo, era castigo, porque estaba lejos de la casa grande, lejos de las visitas, lejos de miradas incómodas. Allí ocurría lo que el coronel no quería que nadie viera. El capataz se llamaba Thomas. Era joven, poco más de 30, pero ya llevaba la crueldad bien aprendida. Tenía una orden clara. Que trabaje hasta caer, o hasta terminar el campo. Thomas se quedaba bajo la sombra de un árbol, cómodo, mientras Esther arrastraba el arado como si fuera una bestia. El sol subía. Las horas pasaban. Y ella no recibía ni un descanso. Ni agua. Ni un minuto. De pronto, el arado se trabó con una raíz. La sacudida la lanzó hacia adelante. Su vientre golpeó la madera. El dolor le atravesó el abdomen como un cuchillo. Esther se quedó quieta, instintivamente con la mano en el vientre, tratando de sentir movimiento. Necesitaba saber si su bebé seguía bien. Pero esa pausa fue suficiente para que el capataz se levantara, irritado, como si la compasión fuera una insolencia. ¿Quién te dijo que podías parar? La voz de Esther apenas salió. Por favor, solo un momento, ¿el bebé? Y Thomas respondió con una frase que resumía el sistema entero. El bebé no es mi problema. Tu problema es el campo. Y ella siguió. Porque detenerse significaba el látigo. Y el látigo, en ese lugar, no era una amenaza. Era una costumbre en las cabañas. Su esposo, César, trabajaba en el taller de carpintería. Fabricaba barriles, ruedas, piezas para la plantación. No sabía que su mujer estaba en el Back 40, al borde del colapso. Llevaba semanas intentando convencer al coronel de que la dejaran trabajar adentro, en el cuarto de hilar, o en la casa grande, lo que fuera. Pero el coronel se había reído en su cara. Según Thornton, el embarazo era excusa de flojos. Incluso decía que su propia abuela trabajó el campo hasta parir y salió todo bien. Esther, empujando el arado, pensaba en César. En sus manos fuertes. En su voz suave por la noche, cuando le prometía algo que sonaba imposible. Algún día seremos libres, y nuestra hija o hijo no crecerá siendo propiedad de nadie. Eran sueños peligrosos. Pero eran lo único que le daba fuerza para seguir un paso más. Hasta que el mundo empezó a girar. Le aparecieron manchas negras en la vista. El aire se le hizo denso. Cada respiración costaba. Y entonces, a lo lejos, escuchó algo distinto. No era el sonido habitual de la plantación. Eran cascos, pero no el ritmo de los caballos del coronel. Era un carruaje fino.
Voces educadas. Una forma de hablar que no pertenecía a ese lugar. Esther levantó la mirada y vio una nube de polvo en el camino principal. Alguien venía, Thomas también lo vio. Se levantó, entrecerrando los ojos, tratando de identificar la visita. Y por un momento su atención se apartó de Esther. Ella apoyó el cuerpo en el arado. Un segundo. 2. Sintió al bebé moverse dentro, un pequeño aleteo que le recordó por qué tenía que sobrevivir. Entonces el capataz gritó. Vuelve al trabajo. Me da igual si viene el gobernador. Pero Esther no podía dejar de mirar. El carruaje era negro, brillante, tirado por caballos perfectamente alineados, como si estuvieran entrenados para desfiles, no para caminos de tierra. En la puerta se veía un escudo pintado, un símbolo de nobleza. Y lo más extraño, no se dirigió a la casa grande. En la bifurcación del camino, giró hacia el lado de trabajo. Hacia el BAC 40. El carruaje se acercó, bajó la velocidad, y se detuvo justo al borde del campo. La puerta se abrió. Y bajó un hombre alto, delgado, vestido con ropa fina incluso bajo ese calor. Botas pulidas. Porte de autoridad, de esa que no necesita gritar para que los demás obedezcan. Pero lo que más impactó a Esther fue su rostro. No tenía la dureza del coronel. No tenía la frialdad del capataz. Tenía inteligencia. Y algo más, preocupación o rabia contenida. Su nombre era Lord William Pembroke, duque de Ashford. Un noble británico que había viajado miles de kilómetros para ver con sus propios ojos las plantaciones que alimentaban la riqueza de los molinos textiles en Inglaterra. Había leído informes. Había escuchado a abolicionistas y a dueños de plantaciones. Pero había querido ver la realidad. Y la realidad estaba frente a él. Una mujer embarazada, tirando de un arado bajo un sol brutal. Pembroke ordenó detener el carruaje porque lo que vio le heló la sangre. Thomas corrió hacia él y puso una expresión que pretendía ser respetuosa. Su gracia, no esperábamos verlo por aquí. El coronel lo espera en la casa para recibirlo como corresponde. Pembroke ni lo miró. Sus ojos seguían en Esther. Esa mujer, dijo con acento británico, parece estar encinta. Thomas tragó saliva. Sí, señor, pero es fuerte. Lleva trabajando desde... Pembroke lo cortó. ¿Cuántos meses? 8, más o menos. Pembroke repitió, más bajo, como si necesitara escucharlo para creerlo. 8 meses. Y sin levantar la voz, con una calma que daba miedo, ordenó. Richard, anote esto. La condición de la trabajadora. La labor. La temperatura. Y la ausencia total de agua o descanso. El secretario sacó una libreta de cuero y empezó a escribir con rapidez. Thomas se puso pálido. Mire, su gracia, en Mississippi las cosas son distintas. Esta gente está acostumbrada. Pembroke levantó la mano. Traiga agua del carruaje. Y un paño. Ahora. Y quiero que esa mujer venga aquí. Thomas intentó protestar. Pero el coronel hablará conmigo. Dijo Pembroke. Tráigala. No era una petición. Era una orden. Thomas entró al campo, hizo señas. Esther dejó el arado donde estaba y caminó despacio, temblando. Miraba al suelo. Había aprendido que mirar a los blancos a los ojos traía problemas. Pero Pembroke hizo algo que la descolocó. Señora, por favor siéntese. Señora. Nadie blanco la había llamado así. Jamás. Le dieron un vaso de cristal con agua. Cristal auténtico. Y el duque se lo entregó con su propia mano. Esther bebió como si fuera un milagro. ¿Cómo te llamas? Esther, señor. ¿Desde cuándo trabajas hoy? Desde que salió la primera luz. ¿Sin descanso, sin agua? Ella asintió. El duque apretó la mandíbula. Anótelo también. Luego miró al capataz. Ahora iremos a hablar con el coronel. Y esta mujer no volverá al trabajo hoy. Thomas intentó decir no se puede, pero Pembroke lo aplastó con una frase limpia. Estoy dando órdenes diferentes. A menos que quieras explicarle a tu patrón por qué desobedeciste a un duque británico en visita oficial. Thomas entendió. Y obedeció. En el despacho del coronel Thornton, rodeado de libros lujosos y trofeos de caza, Pembroke relató exactamente lo que había visto. Thornton se sirvió whisky,
como si pudiera ahogar el asunto en alcohol. Con respeto, Su Gracia, usted no entiende cómo funciona esto aquí. Esta gente no es como nosotros. Pembroke lo miró fijo. ¿Normal es obligar a una mujer de 8 meses a arar bajo este calor, sin agua, sin descanso? Thornton se encogió de hombros. Es una esclava. Propiedad. Y la propiedad tiene que rendir. Entonces Pembroke dejó el vaso intacto sobre la mesa, con una calma que parecía quirúrgica. Coronel Thornton, hablaré sin rodeos. He venido a evaluar si conviene aumentar la inversión británica en su algodón. Represento a inversionistas y fabricantes que controlan parte importante del mercado de compra. Thornton se enderezó. Dinero sí le importaba. Lo que vi hoy no es solo moralmente repugnante. Es económicamente estúpido y políticamente insostenible. Thornton frunció el ceño. ¿No lo sigo? Britania abolió la esclavitud en la mayor parte del imperio hace 12 años. El movimiento abolicionista crece. Mucha gente ya se niega a comprar productos hechos con trabajo esclavo. Si esto se sabe, y se sabrá, su mercado británico se le va a cerrar. Thornton sintió el golpe. ¿Me está amenazando? Su mano fue hacia el cajón donde guardaba un arma. Pembroke ni se inmutó. Le estoy explicando la realidad. Y no movería esa mano si fuera usted. Atacar a un noble británico en asuntos diplomáticos provocaría un incidente internacional. Thornton retiró la mano. Ahí comprendió, no estaba frente a un visitante. Estaba frente a un hombre con poder, y con acceso a prensa, parlamento, y contactos políticos. ¿Qué quiere? Pembroke enumeró, uno por uno. Primero, Esther sale del trabajo de campo de inmediato. Solo tareas ligeras. Segundo, quiero una revisión completa de las condiciones de esta plantación. Tercero, quiero hablar con su esposo. ¿Su esposo? César. Carpintero. Thornton intentó protestar. ¿No puede ir por ahí hablando con mis esclavos? Pembroke sonrió sin alegría. Puedo, coronel. Y le digo algo más, si me voy de aquí insatisfecho, mi informe será noticia en Londres, Nueva York y Washington. Su algodón se volverá tóxico para compradores británicos. Sus aliados se alejarán para no mancharse. O coopera, y describiré que al menos ha iniciado reformas. Thornton entendió el chantaje envuelto en diplomacia. Y cedió. Bien. Traigan a César. Una hora después, César estaba allí, todavía con polvo de aserrín en el delantal, convencido de que lo iban a castigar. Hasta que escuchó al duque. Tu esposa no trabajará más en el campo. Pasará al cuarto de hilar, sentada. Después del parto, tendrá 6 semanas de recuperación. Esto quedará escrito. No es negociable. César miró al coronel esperando un grito. Pero Thornton solo tragó rabia y asintió. Así será, murmuró. César no sabía cómo respirar. Gracias, señor, gracias. Cuando César salió, Pembroke fue más lejos. Exigió un acuerdo formal, con firma, y ordenó que se guardara copia fuera del alcance del coronel. Incluso dijo que mandaría otra copia a un senador en Washington, el senador Harrison. Thornton se puso blanco. Un senador significaba algo peor que un rumor, significaba investigación, documentos, política. Esa noche, en las cabañas, la noticia se extendió como pólvora. Mujeres rodearon a Esther, y su amiga Flora le llevó sopa y pan. ¿De verdad dijo que no vuelves al campo? Preguntaban. Esther todavía lo decía como si fuera un sueño. César dice que firmaron papeles, ¿con sellos? Un anciano llamado Salomón gruñó. Los papeles no valen nada. Cuando ese hombre se vaya, el coronel los rompe y ya. Pero Flora negó con la cabeza. No esta vez. Yo lo serví en la cena. Ese duque habló de senadores, de británicos, de periódicos, y el coronel estaba asustado. No enojado. Asustado de verdad. Y Flora tenía razón. Pembroke no se fue. Extendió su visita. Cada día salía con su libreta, inspeccionando campos, revisando comida, mirando barracones, entrevistando esclavizados, y tomando notas sin parar. Los capataces empezaron a sudar de otro modo, ya no por el sol, sino por miedo. La noticia llegó a plantaciones vecinas. Si ese informe salía negativo, podía afectar a todos. El algodón del sur dependía del dinero británico. De los molinos.
de compradores. Y algunos dueños empezaron a hacer reformas rápidas, no por humanidad, sino por negocio. Esther pasó al cuarto de hilar. Trabajo duro, sí. Pero bajo techo. Sentada. Con agua. Con pausas. Por primera vez en meses, podía sentir a su bebé moverse sin que el dolor le robara el aire. Y por la noche, en brazos de César, esa palabra prohibida volvió a existir. Esperanza. Un día, Pembroke la visitó y preguntó si se estaba cumpliendo lo acordado. Esther dijo la verdad, sí. Y aunque le pareció extraño, le dio las gracias. El duque respondió con honestidad amarga. Ojalá pudiera hacer más. No puedo liberarte. No tengo autoridad para desmantelar este sistema. Pero puedo presionar. Puedo obligarlos a cambiar algo. Y Esther le contestó algo simple, pero real. Importa. Lo que hizo por mí y por mi bebé, importa más de lo que usted cree. Después de 3 semanas, Pembroke se preparó para partir. En la última mañana, fue a las cabañas y encontró a Esther con César. Le entregó a César un sobresellado. Es una carta para el senador Harrison en Washington. Si el coronel rompe el acuerdo, envíen esto. César tragó saliva. Señor, yo no sé escribir. Y aunque supiera, el coronel no dejaría. Flora sabe leer y escribir, dijo Pembroke. Y el empleado postal del pueblo, ya fue convencido de asegurarse de que cualquier carta que envíen llegue. El dinero habla, incluso aquí. Luego los miró con seriedad. No puedo prometer libertad. Pero puedo prometer que ya tienen un defensor. Alguien con poder que conoce su historia. El carruaje se alejó, y cuando desapareció en el polvo, Esther entendió algo. El mundo seguía siendo brutal, pero alguien poderoso había visto su humanidad. Y eso, dentro de una máquina diseñada para deshumanizar, era una grieta. 6 semanas después de la partida del duque, Esther dio a luz a una niña sana. La llamó Grace, por el título Su Gracia del Duque, y por la gracia que apareció cuando ella estaba a punto de quebrarse. Y lo increíble, el acuerdo se respetó. Esther tuvo 6 semanas completas de recuperación. Luego volvió al cuarto de hilar con trabajo ligero. La bebé podía estar cerca. El coronel Thornton, por miedo o por cálculo, mantuvo lo pactado. Y aunque la crueldad no desapareció, las condiciones mejoraron un poco. Más agua, menos abuso abierto, y las embarazadas ya no eran enviadas a lo más pesado. Y esas mejoras, por pequeñas que parecieran, se extendieron. Otros dueños de plantaciones, preocupados por el mercado británico, empezaron a ajustar su trato. No era libertad. No era justicia completa. Pero era algo. Y en esclavitud, a veces algo podía significar vivir. Pembroke se volvió una figura polémica. Los periódicos abolicionistas lo celebraron. Los proesclavistas lo atacaron, acusándolo de hipócrita porque Inglaterra seguía comprando algodón producido por esclavos. Él respondió en un artículo largo en Londres. Decía que presionar, reformar y documentar era mejor que callar. Que aunque el sistema fuera injusto, quienes estaban atrapados dentro merecían protección. Ese eco llegó incluso a la plantación. Flora leyó en voz alta lo que pudo conseguir. Los esclavizados escuchaban, unos con esperanza, otros con escepticismo. Salomón seguía murmurando. Las palabras son palabras. Pero incluso él admitió algo. Ese duque hizo más con palabras que muchos blancos con cualquier cosa. En Washington, el senador Harrison usó el caso como ejemplo en discursos sobre regulación federal. Sus propuestas no avanzaron en un Congreso cada vez más dividido, pero el caso alimentó el debate nacional. Años pasaron. Grace creció. Aprendió el trabajo del hilo con su madre, y por las noches César le enseñaba carpintería. Habilidades que podían protegerla de lo peor. Y una historia se repetía en esa familia como si fuera un juramento. La historia del extranjero que se detuvo cuando todos miraban hacia otro lado. En 1861 llegó la guerra. El conflicto que llevaba décadas creciendo estalló. Esther vivió lo suficiente para ver la libertad llegar a Mississippi. Tenía 43 años cuando las tropas de la Unión pasaron por lo que había sido la plantación Thornton. Ella se fue caminando. Libre. Con Grace a su lado y la mano de César en la suya. Se instalaron en un pueblo a unos 20 kilómetros. César abrió un taller de carpintería.
Esther montó un pequeño negocio arreglando ropa y trabajando hilo. Nunca volvió a ver al duque. Pero a veces leía noticias sobre él, siguió presionando políticamente durante la guerra, y después impulsó reformas laborales en otras colonias británicas, aplicando lo que aprendió en Mississippi, que la explotación cambia de uniforme, pero siempre necesita ser denunciada. Y entonces, en 1872, 26 años después de aquel día del BAC 40, ocurrió otro milagro silencioso. A Esther le llegó una carta desde Inglaterra. Venía de un bufete que representaba la herencia de Lord William Pembroke, duque de Ashford, fallecido el año anterior. En su testamento, dejó dinero para varias personas que conoció en sus viajes, personas cuyas historias lo marcaron. El nombre de Esther estaba en esa lista. No era una fortuna. Pero era suficiente para comprar el edificio del taller de César, ampliar el negocio de Esther, y enviar a Grace a una escuela apoyada por sociedades de ayuda. Un último acto de un hombre que nunca olvidó a la mujer embarazada que vio arando bajo el sol. Grace, que conocía esa historia de memoria, usó parte del dinero para mandar hacer una lápida conmemorativa para la tumba de Pembroke en Inglaterra. Ella no podía viajar, pero envió una carta para que la leyeran en la ceremonia. Una carta que decía, en esencia: gracias por mirar a mi madre como una persona cuando tantos eligieron mirar a otro lado. Gracias por usar el poder para proteger, no para aplastar. Con el tiempo, esa carta, el informe del duque y sus escritos terminaron archivados en una universidad. Historiadores los estudiaron como ejemplo de algo raro, como una acción individual, respaldada por influencia institucional, podía arrancarle pequeñas victorias a un sistema diseñado para ser invencible, pero para Esther, ya mayor, sentada en su pequeño negocio con nietos jugando cerca, todo se resumía en algo más simple. Un día, cuando estaba al borde de romperse, alguien la vio. La vio de verdad. No la liberó en ese instante. No destruyó la esclavitud con un chasquido. Pero interrumpió la crueldad, lo suficiente para que ella sobreviviera. Para que su hija naciera sana. Para que una familia pudiera sostenerse hasta que la libertad llegara por fin. Y en un sistema que convertía a los seres humanos en herramientas, esa mirada, esa decisión de decir no, fue una forma de libertad adelantada. Porque a veces la justicia no llega con un ejército. A veces llega con un carruaje deteniéndose en el camino equivocado. Y un hombre poderoso que, por una vez, elige no mirar hacia otro lado. Y esa fue la verdadera gracia que Esther recibió aquel día bajo el sol de Mississippi.